El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha protagonizado pues un nuevo escándalo, y es que después de que ya hemos visto cómo Rusia ha embestido con todo para apropiarse ya del territorio de Soledar, ahora vemos cómo Sergei Lavrov vuelve a lanzar pues un misilazo en contra prácticamente de toda la comunidad europea, sobre todo también de la OTAN. Y es que les recuerda, en medio de esta ola de críticas a Rusia, que los verdaderos culpables de lo que está pasando hoy en día son ellos. Es la OTAN, es la comunidad europea. ¿Por qué? Porque ellos desde un principio estaban con el coqueteo de sumarlos a la OTAN, con lo cual, pues sus amenazas y sus coqueteos son los que han hecho responsable de que el día de hoy, a mediados ya de este enero del 2023, continúe el problema entre Rusia y Ucrania. Aunado a esto, continúan las ayudas militares de parte de la OTAN. Entonces, pues se entiende que los dos partes, no hay buenos en esto, tanto Ucrania como Rusia, y tanto los que financian a Ucrania y a Rusia siguen apostándole a una guerra aún más longeva. De esto y más nos va a platicar Jonathan Guzmán. Johnny, ¿cómo estás? Buen día. Gracias, Publio. Sergei Lavrov. Seguramente ha escuchado usted este nombre muy seguido cuando en los medios de comunicación se habla de temas de Rusia, pero sobre todo de intervenciones de la Federación Rusa en diferentes cumbres donde intervenga el presidente ruso y la comitiva rusa y el gobierno ruso, claro. Sergei Lavrov es este señor. Este señor, y seguramente, como le decía, aparte de que ha escuchado el nombre, pues seguramente también lo ha visto cuando, digamos, salen o se publican imágenes de él en la ONU, acompañando al presidente Vladimir Putin en las cumbres, como les comentaba, hablando y hablando él por eso se llama, bueno, no les había dicho el cargo, pero es el ministro de Asuntos Exteriores. Ese señor siempre es el que va a estar en la ONU representando a Rusia y en los acuerdos a los que se llegue con los países en conflictos, claro, respaldado por una comitiva militar y consejeros militar, pero él es el que habla por el señor presidente Vladimir Putin. Entonces, ¿cuál es la situación con este señor? Sus declaraciones han sido más hostiles, claro, hostiles porque la situación ahora se complica para Rusia en lo que es la guerra, la recuperación de los territorios. Estamos aclarando y hablando desde la perspectiva rusa. Desde la perspectiva rusa, la recuperación y la ocupación de los territorios pertenecientes a la Federación Rusa que estaban o están en Ucrania. Entonces, esa situación es la que, digamos, está provocando que las declaraciones del señor Lavrov sean más hostiles, más directas. Y bueno, ¿qué pasó? El ministro de Asuntos Exteriores, el señor Lavrov, el que tienen en pantalla, dio una rueda de prensa, una conferencia de prensa de aproximadamente hora y media, de una hora y media en Moscú. Y bueno, sostiene y sostuvo que su país se vio obligado a invadir Ucrania o esa parte del territorio de Ucrania debido a lo que en sus palabras maneja él, a la guerra híbrida por parte de la OTAN y Occidente hacia la Federación Rusa. Aquí voy a citar las palabras, claro, interpretadas al español, y voy a citar lo que mencionó el señor Lavrov, que fue muy directo y contundente en cuanto a la situación Rusia-Ucrania. Inicio la cita. Lo que está ocurriendo ahora en Ucrania es el resultado de muchos años de preparación por parte de Estados Unidos y sus aliados para iniciar una guerra híbrida global contra la Federación Rusa. De hecho, nadie lo oculta. Hace poco el presidente croata
dijo que es una guerra o que es la guerra de la OTAN contra Rusia. Es una declaración directa y honesta por parte del presidente croata. Entonces, ¿por qué le llama guerra híbrida? Porque seguramente, digamos, es la sustitución de la palabra o de lo que conocíamos como la Guerra Fría. Y ahora ya no le llama Guerra Fría, ahora le llama guerra híbrida. Y bueno, ese, digamos, a como lo ve el señor Lavrov y claro, la cúpula militar y gubernamental de Rusia. Y bueno, aparte dio una declaración en cuanto a los tratados de paz que pudiera haber. ¿Por qué? Porque bueno, como les comentaba en videos anteriores, a pesar de la guerra hay comitivas por parte de los dos países, pues conversando y digamos, o no querer escuchar la otra parte, o en ocasiones se entienden en unas cosas, pero en otras no, y no se llegan a acuerdos y la guerra continúa. Ellos siguen conversando las comitivas de los dos países, en este caso de Ucrania y Rusia, pero al no llegar a un acuerdo, la guerra continúa, las batallas continúan, las estrategias militares y operaciones militares continúan. Y bueno, aquí voy a citar otra parte en cuanto a los tratados de paz que el señor Lavrov mencionó, y en lo cual también fue muy contundente en acusar a Occidente de esa situación desde la perspectiva rusa, claro. Mencionó lo siguiente: en cuanto a las conversaciones de paz, Occidente decide en nombre de Ucrania. Fueron ellos quienes prohibieron a Zelensky llegar a un acuerdo con Rusia a finales de marzo del año pasado, cuando dicho acuerdo estaba ya listo. Así que Occidente decide y decide por Ucrania y sin Ucrania. Esas fueron las palabras del señor Sergei Lavrov acerca de las conversaciones de paz. Está siendo contundente. Muy importante esta parte donde dice que ya había un acuerdo prácticamente a finales de marzo del 2022, o sea, del año pasado. Es decir, prácticamente se puede, no dicería, pero prácticamente podemos estar hablando de un mes después de la invasión. Y bueno, ¿qué pasó aquí? Bueno, seguramente le dijo Occidente o Estados Unidos, que es el país más poderoso de esa cúpula y ideología occidental. Como les comentaba, Estados Unidos o comandado por Estados Unidos, dijo Zelensky, no te dejes, está respaldado por nosotros, le haremos una guerra de desgaste a Rusia. Ese es lo que da a entender el ministro de Relaciones Exteriores o de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov. También así se ve, digamos, a cómo se ha estado desarrollando la situación todo este tiempo desde que inició la guerra. La OTAN y Estados Unidos y los países de, digamos, G7, por ejemplo, que están al tanto y no quita el dedo de renglón en el apoyo a Ucrania. Eso es lo que hemos visto, de hecho. Si no se hubiera dado, aquí es un criterio propio, digamos, muy respetable el criterio de cualquier persona, pero digamos, fue muy evidente que si no hubiera recibido el apoyo militar que ha estado dando Occidente o los países aliados de Ucrania a Ucrania, claro, ya no hubieran podido, digamos, contener ese avance y ni siquiera realizar una contraofensiva, que fue la de septiembre. La contraofensiva de septiembre fue de las derrotas más fuertes por parte de Ucrania a Rusia. ¿Y por qué fue eso? Ellos contaban con el sistema de lanzamisiles de tierra a tierra HIMARS de fabricación occidental. ¿Cuál es la diferencia de ese tipo de artillería con la artillería, digamos, de fabricación rusa o también que proviene de los diseños de los tiempos soviéticos, pero actualizado con nuevos sistemas? Rusia, en cuanto a Rusia y las diferencias con el armamento occidental, lanzacohetes, tierra a tierra, es que los occidentales enfocan, o esos países que tienen esa capacidad de construir ese tipo de armas, como Estados Unidos, enfocan la contundencia y la eficacia en la precisión. Imagínense
tener una precisión a cientos de kilómetros es tecnología desarrollada y muy difícil de desarrollar, pero que la tienen los HIMARS. Al hacer uso correcto, hablando estratégicamente, hablando, claro, dentro de estrategia militar, realizaron esa contraofensiva en septiembre. Si no hubiera tenido su Ucrania, no hubiera podido hacer esa contraofensiva y ya hacer a Rusia pensar dos veces en retirarse de ahí. También todo va escalando de acuerdo a donde se mueva la balanza, pero seguramente por eso pensó Rusia, o en este caso el general que estaba antes. Ahorita es Gerasimov, el que está al frente de la operación especial en Ucrania, pero en ese tiempo, hablando específicamente de la retirada de Gerson por parte de las tropas rusas cruzando el río Dnipro, y estaba el general Surovikin y lo pensó dos veces, por eso seguramente es criterio propio, pero bueno, ya cuando el otro bando tiene armas así, pues ya la decisión ya la piensa un general seguramente dos o tres o cuatro veces. Y bueno, fue una decisión difícil, pero a causa de que Ucrania tenía estas armas, también toda esta situación es con ayuda, claro, de los países occidentales. Por eso las declaraciones del señor Sergei Lavrov, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, el que tenemos en pantalla, porque, pues bueno, por eso dice, ya tenemos acuerdos y a veces llegamos a acuerdos, pero los estadounidenses deciden por los ucranianos o los occidentales. Y lo que, como les comentaba, lo que quiso dar a entender, pues bueno, fue que les dijo desde un principio los estadounidenses a Ucrania o al presidente Zelensky o a su cúpula gubernamental del señor Zelensky, no te dejes, no entregues esos territorios, nosotros te vamos a respaldar y a lo mejor no los vas a poder retirar en el momento, pero vamos a hacer que se desgasten y aparte nosotros le vamos a aplicar sanciones económicas. Eso fue lo que hizo, digamos, es lo que evidencia la estrategia estadounidense. Provocar una guerra de desgaste para Rusia, pero aparte teniendo detrás esas sanciones económicas que le complicarían los recursos para apoyar todo el material bélico que le permitiría seguir sosteniendo esta guerra. Y bueno, por eso esas declaraciones del señor Lavrov, y bueno, estaremos pendientes. Este señor, como les comento, es el que está por el mundo en representación de Rusia, como bien su nombre lo dice, de su cargo, ministro de Asuntos Exteriores. Por eso siempre, como les comentaba al principio, lo vemos en la ONU, lo vemos en las cumbres, lo vemos cuando el presidente Vladimir Putin asiste a cumbres con aliados, o bueno, o con países que no son aliados, pero que van a haber situaciones importantes económicas. Ahorita casi no se ha dado por la situación, o no se ha dado. Pero también a nivel mundial se procura no dar foco al presidente Vladimir Putin solo cuando declara o hace declaraciones acerca de la guerra. Pero anteriormente, antes de la guerra, pues siempre cuando iba el presidente Vladimir Putin a cumbres o a reuniones aunque no fueran aliados, pero iban a haber asuntos de categoría económica y tratados económicos a nivel mundial, o a tratar asuntos también de seguridad nacional, siempre va este señor, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. Estaremos pendientes para más declaraciones que haga este señor. Aquí, bueno, fueron señalamientos, claro, y como la situación, les he comentado también anteriormente, la guerra propagandística, pero bueno, este señor Sergei Lavrov pues ya señaló directamente a Occidente, hablando de la OTAN y los aliados occidentales de Ucrania, y que bueno, por culpa de ellos no se han dado los tratados de paz. Eso es lo que dio a entender. Y bueno, por ahora, hasta ahora ha sido estas declaraciones del señor Lavrov. Seguramente tendremos otras, pero si son contundentes y acusatorias, pues claro que estaremos pendientes. Gracias por su atención. Le deseo una excelente tarde. Gracias.